Buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión organizada por Cámara Valencia junto con nuestro proveedor homologado TIVA España. Mientras os vais incorporando, que veo que estáis entrando muy rápidamente, así que estupendo. Me voy a ir presentando. Soy Marta Rubio, técnico del Departamento Internacional de Cámara Valencia, y me gustaría asegurarme antes de nada de que me escucháis perfectamente. Podéis escribirme al chat, así veo que está todo en orden. Si alguien tiene algún problema, podéis revisar la opción del audio del equipo y si el problema persiste, pues me podéis escribir y lo revisamos. Y una solución bastante sencilla muchas veces es salir y volver a entrar. Normalmente la gente nos dice que se soluciona muy fácilmente. Os informo que la sesión de hoy la estamos grabando y que posteriormente la colgaremos en nuestro portal internacional. ¿Vale? Os invitamos también a suscribiros a nuestro canal de YouTube, en el que lo vamos nutriendo de todo el contenido que vamos generando aquí en Cámara Valencia, en el portal internacional. Tenemos seminarios de logística, oportunidades de negocio en muchísimos países, también tenemos sesiones de marketing y de jurídico internacional. Así que como plataforma de información, pues os animamos a que estéis con nosotros. Como sabéis, la sesión de hoy lleva por título CBAM, caso práctico y valores reales. En ella vamos a ver los principales puntos normativos referentes al mecanismo de ajuste en frontera por carbono. Y bueno, conoceremos la experiencia tras la presentación de los primeros informes obligatorios y realizaremos por ello un caso práctico. Para ello contamos con TIVA. TIVA es empresa transitaria, agente de aduanas y operador logístico perteneciente al Grupo Romeu. Es colaborador habitual de Cámara Valencia, fundada hace más de 40 años, se ha consolidado como el primer transitario y operador logístico de origen español en el mundo. Veo que seguís entrando, así que estupendo. TIVA nos va a trasladar cuál está siendo su experiencia con la presentación de estos informes. Contamos para ello con 3 ponentes. Por una parte estarán Vanessa Sánchez y Thais Bahillo, que forman parte del Departamento de Consultoría Aduanera. Ambas son representantes aduaneros y están especializadas en la parte de normativa aduanera y fiscal. Por otra parte, tenemos a Alejandro Molina, que está especializado en la parte de energía y sostenibilidad, que nos contará el caso práctico y es donde abordaremos más la parte de la jornada. ¿Vale? Antes de cederles la palabra, sí que quería decir que la jornada está estructurada en 3 partes. La primera empezará Vanessa, que nos va a poner en contexto y nos va a trasladar los principales puntos de la normativa del CBAM. Posteriormente daremos paso a Alejandro, quien va a hacer el caso práctico y, como veis en el programa, va a ocupar la mayor parte de la jornada. Y por último, Thais ha seleccionado las preguntas más frecuentes que ellos reciben y las va a compartir con todos nosotros. Somos más de 80 empresas las que estamos hoy aquí. Es muy difícil intentar solucionar todas las consultas, por eso deciros que o bien lanzáis las consultas a través del chat o bien también os animamos a que os dirijáis al portal internacional de Cámara Valencia. En el apartado de proveedores homologados encontraréis todas las soluciones que TIVA ofrece junto con Cámara Valencia. Así que, sin más, Vanessa, yo creo que te voy a ceder la palabra. Puedes conectarte cuando quieras la cámara. Te voy a pasar a presentadora. Buenos días, perfecto. ¿Me oís bien? Perfecto. Perfectamente. Voy a pasarte a presentadora para que puedas compartir tu ponencia. Perfecto. Si la quieres poner en pantalla completa, a ver. Vale. Así la veis ya bien, ¿no, Marta? Perfecto. Voy a apagar yo mi cámara y mi micro. Cualquier cosa, estoy aquí atrás. Gracias. Muy bien. Gracias, Marta, y gracias a los asistentes por conectaros al webinar de hoy, que vamos a hablar sobre el mecanismo de ajuste en frontera por carbono, como ha dicho Marta. Mi nombre es Vanessa Sánchez, trabajo en el Departamento de Consultoría Aduanera de TIVA. Y bueno, comentaros en primer lugar que el origen de este webinar viene derivado de la multitud de consultas que nos han ido llegando de los importadores durante los últimos meses, ¿vale? Es una nueva normativa compleja, nueva para todos, con bastantes procedimientos que es lo que hoy queríamos pasar a exponer. Como ya os ha adelantado Marta, los objetivos de este webinar son, primero, haré yo un resumen de la parte normativa para entrar en contexto
pero lo haré de manera muy breve porque la mayoría de los que habéis conectado hoy ya conocéis lo que es el mecanismo CBAM. Luego empezará mi compañero Alejandro con un caso práctico de valores reales, que es donde más nos están llegando las consultas de los importadores, y Thais finalizará con las preguntas frecuentes que hemos recopilado durante los últimos meses y que más están llegándonos por parte de importadores. Entonces, el mecanismo de ajuste en frontera por carbono, el que nosotros denominamos MAF, o veréis también que se denomina como CBAM por sus siglas en inglés, es una medida de la Unión para garantizar que los importadores de bienes cumplan con las regulaciones de carbono de la Unión Europea. ¿Cuál es el concepto? Pues este nuevo mecanismo hace que las importaciones paguen un precio al carbono como si dicha importación se hubiera producido en la Unión Europea bajo medidas político-ambientales europeas. Es decir, lo que pretende la Comisión Europea es que en la importación de un producto se pague una tasa por las emisiones de CO2 generado como si el producto se hubiera fabricado dentro de la Unión Europea, ¿vale? De esta manera evitamos lo que se conoce como la fuga de carbono. ¿Cuál es el objetivo de este mecanismo? Pues el objetivo es climático, reducir las emisiones de CO2 y a nivel global, uno, prevenir esta fuga de carbono para asegurar que la efectividad de la política climática, y dos, buscar cambios en el comportamiento de empresas de terceros países, nuevas políticas climáticas y la reducción de emisiones. ¿En qué consiste el ajuste? De manera muy breve, este ajuste obliga a los importadores a comprar certificados equivalentes al precio del carbono que se debería haber pagado si se hubieran producido según las normas de fijación de precios de carbono de la Unión Europea. A partir del 1 de octubre comenzamos el periodo transitorio en el que se aplicó un sistema de notificación trimestral que iremos gestionando durante todo el periodo transitorio para facilitar una implementación gradual del ajuste. Y no será hasta 2026 cuando los importadores empezarán a pagar lo que es la tasa por este ajuste financiero. Esto se ve de manera más clara en este calendario de implementación que hemos preparado, en la que diferenciamos dos periodos de implementación del MAF o CBAM. Tenemos que diferenciar, por una parte, periodo transitorio, que es el periodo en el que nos encontramos actualmente, y por otra parte, el periodo definitivo. El periodo transitorio comenzó su aplicación el pasado 1 de octubre de 2023 y finalizará el 31 de diciembre de 2025. Durante estos años lo que tenemos que hacer es presentar informes trimestrales. Estos informes trimestrales son obligatorios y en caso de no presentación podemos recibir una sanción por parte del Ministerio de Transición Ecológica, el MITECO. Por eso insistimos mucho a los importadores que estén al tanto de esta normativa, revisen si sus importaciones están sujetas a este mecanismo, porque tienen la obligación de realizar la presentación de estos informes. También hay que darse de alta como declarante notificante y llevar seguimiento de todo el CO2 generado en la fabricación del producto que se importa. A partir del 31 de diciembre de 2025 comenzaremos ya lo que es el periodo definitivo. En el periodo definitivo los informes pasarán de ser trimestrales a ser anuales. El primer informe se presentará del 1 de enero de 2027 al 31 de mayo de 2027 y la principal diferencia es que ya comienza el periodo de compra de certificados. Ya digamos que se paga una tasa por esas emisiones generadas en la fabricación del producto en origen. Además, otra diferencia respecto al periodo transitorio en el que estamos actualmente es que en el periodo definitivo sí que requiere de verificación por una empresa externa, cosa que a día de hoy con los informes trimestrales no es necesario que haya una empresa verificadora. Luego, tener en cuenta también que los informes trimestrales se presentan a mes vencido. Es decir, por ejemplo, de las importaciones que se realizaron sujetas a CBAM en enero, febrero y marzo, presentamos el informe en el mes de abril.
Ahora actualmente estamos en pleno mes de presentación, del 1 al 31 de julio estamos presentando las emisiones de las importaciones realizadas en abril, mayo y junio, y tener en cuenta además que este es el último trimestre que utilizamos valores por defecto, que son unos valores que venían definidos en el reglamento MAP. A partir del próximo informe que se presenta en octubre es cuando presentamos con valores reales, y de ahí el webinar que hemos hecho hoy. Nos han llegado multitud de consultas de qué se tiene que solicitar al proveedor, qué información, qué procedimiento llevar a cabo. Entonces, hemos querido explicar de manera breve un caso práctico para que veáis un poco qué información es necesaria y, sobre todo, familiarizaros con los tecnicismos del área medioambiental que vamos a empezar a ir escuchando cada día más con este nuevo mecanismo. ¿A qué partidas arancelarias afecta? Pues este mecanismo se ha iniciado con 5 grupos de 5 categorías de productos que son las industrias más contaminantes. Actualmente, sujetas a MAF, tenemos las importaciones en la Unión Europea de cemento y caolín, fundición de hierro y acero, aluminio, abonos, electricidad y energía. La Comisión ya ha avanzado que durante los próximos años se irán incorporando más partidas arancelarias o HS codes, por lo que hay que estar al tanto de los cambios normativos que nos vienen con los próximos años, ¿vale? En este caso sí que queríamos mencionar pues, 2 consultas muy frecuentes que se nos están dando con los importadores, que son habituales en muchas empresas, y para que estéis al tanto, teníamos el otro día, por ejemplo, un cliente que nos dice que ellos simplemente hacen una importación de tornillería al año, que si por esa importación de un palet de tornillos están obligados a hacer lo que es toda la parte burocrática del CBAM. Nosotros, en este caso, hemos confirmado que sí, efectivamente, la tornillería está afectada por el CBAM, y la única exención que hay es si el valor del envío es inferior a 150 euros. En el momento en que el valor del envío supere los 150 euros y el HS Code esté afectado por el CBAM, tiene todas las obligaciones derivadas de esta normativa, ¿vale? En este sentido, pues también indicaros que la aduana está incluyendo en el levante, en el documento del levante, cuando realizamos el despacho aduanero, una mención a pie de página en el que especifican que la mercancía está sujeta a este mecanismo. Por lo que si en algún momento tenéis alguna duda, pues siempre podéis comprobar el levante a pie de página. La verdad que está muy pequeñito y no se ve mucho, pero si lo sabéis lo podéis comprobar. Se especifica por parte de la aduana que la mercancía está sujeta al MAP, ¿vale? Luego, ¿quién es el declarante y quién debe solicitar el registro CBAM? Pues en el 90% de los casos el importador es el que debe darse de alta como declarante y además presentar los informes trimestrales. Lo habitual en los representantes aduaneros es que trabajemos con representación directa, que esto implica que el importador despacha en su propio nombre y bajo su propia cuenta. Otra situación es cuando el importador es titular de una autorización EI, que es un régimen especial, que es inscripción en el registro de declarante, que es más puntual, pero efectivamente también tiene que ser el responsable de darse de alta como declarante y además de presentar los informes. ¿En qué caso es el representante aduanero el que se da de alta como declarante y presenta los informes en nombre de los importadores? Esto también nos lo preguntan muy habitualmente. Pues primero, cuando el importador no está establecido en la Unión Europea, porque obligatoriamente los representantes aduaneros actuamos bajo representación indirecta, es decir, el alta de la autorización de despacho se realiza con representación indirecta, o bien cuando un importador, estando establecido en la Unión Europea, acepta que el representante aduanero sea el que presenta las declaraciones en su nombre, ¿vale? En todo caso, en cualquier duda, pues lo mejor siempre es consultar a alguien experto en la materia y definir bien todo el proceso.
¿Cuál es nuestro plan de proyecto? Pues desde TIVA nos centramos en primero hacer un diagnóstico de las partidas afectadas por CBAM, es decir, durante cada trimestre revisamos qué DUAs están afectados por este mecanismo. En caso de ver que efectivamente está afectado, damos de alta como declarantes notificantes a los importadores. Realizamos un asesoramiento normativo y apoyamos en el requerimiento documental al proveedor. Elaboramos el informe trimestral obligatorio con la ayuda de nuestros técnicos especialistas en impuestos medioambientales y presentamos el informe a través de la web de TaxSud. Todo este proceso pues conlleva su tiempo, es bastante complejo, pero bueno, a medida que ya llevamos varios trimestres trabajando con los importadores, pues es más sencillo y poco a poco ahora veremos lo que es la práctica de esa elaboración del informe con mi compañero Alejandro, que va a exponer a continuación el caso práctico. Entonces, Alejandro, te dejo compartir pantalla y continúas con los valores reales. Muchas gracias. Perfecto. A todos. Buenos días a todos y a todas. Como bien me ha presentado Vanessa, yo me llamo Alejandro y en esta parte del webinar lo que os voy a mostrar es el ejemplo de un caso práctico de cálculo con valores de CBAM. Y lo primero de todo voy a hacer es un pequeño inciso de en este cronograma en qué periodo estamos, porque recordemos que los valores reales, el cálculo, la primera tramitación se va a realizar en octubre de este año. Es decir, recordad todos que este mes de julio, este julio de 2024, se puede hacer la última declaración CBAM usando los valores por defecto publicados por la Comisión Europea. Pero recordad que a partir de octubre ya la tramitación se debe hacer con valores reales. Y ya a partir del 2025, y a partir del 2025 y 2026, evidentemente también todo con valores reales. Entonces, lo que veis ahora mismo en pantalla son las tres metodologías de cálculo que están aceptadas por la Comisión Europea que vamos a explicar a continuación. La primera metodología de cálculo es el que se conoce como el método estándar. Este método estándar es muy sencillo, simplemente consiste en multiplicar las toneladas de producto que utilizamos para hacer el proceso productivo por su correspondiente factor de emisión. No os preocupéis que más adelante en el ejemplo práctico lo vamos a ir analizando todo mucho más poco a poco. Esto es más que nada para que sepáis que existen distintas metodologías. La siguiente consistiría en el balance de masas, ya que hay ciertos productos que incorporan cierto carbono en su interior. De modo que el objetivo del balance de masas es, conociendo la cantidad de carbono que entra menos la cantidad de carbono que sale, la diferencia será la cantidad de carbono total a declarar dentro de la tramitación del CBAM. Y esto se hace principalmente en los productos de acero, porque, como sabéis, el acero es una reacción de carbono y de hierro. De hecho, lo que es el ejemplo que vamos a ver a continuación en este webinar es un balance de masas porque el producto es de acero. Y finalmente, existe la metodología basada en el seguimiento. Esto es poco frecuente que lo encontréis en las instalaciones para las cuales tengamos que hacer el cálculo, pero que sepáis que existen algunas instalaciones que tienen un sistema de monitorización de las emisiones, de modo que todo va a una base de datos, en un data logger, de modo que nos permite conocer con exactitud la cantidad de emisiones que se han emitido durante un periodo de tiempo. De modo que conociendo estas emisiones ya podríamos hacer la tramitación. Existe esta tecnología, pero que sepáis que por experiencia no es muy habitual que la encontremos. Lo más habitual que vamos a tener que hacer es la metodología de cálculo por método estándar y por balances de masas. Entonces, para hacer el cálculo, ¿cuál es el periodo de referencia que hay que tomar? Hay dos periodos de referencia, uno para los titulares de las instalaciones y otros para los importadores, que seríais en este caso vosotros. Para los titulares de las instalaciones, que conocemos como instalación, como el lugar donde se fabrica el producto que yo estoy comprando, es decir, que yo estoy importando, el periodo de referencia es de un año natural o también puede ser de un ejercicio fiscal. Lo importante, que al final un año fiscal no deja de ser un año. Más que nada es importante porque esta es los datos que debemos pedir nosotros importadores a las instalaciones donde importamos el producto son datos anuales de producción. Esto en la parte práctica lo vamos a ver con más claridad, pero recordad, tiene que ser un año natural o bien un año fiscal. No obstante, si recordamos lo que he dicho de que hay ciertas instalaciones donde se hace un monitoreo de las emisiones, este periodo de referencia puede ser de 3 meses, debido a que la obtención de los datos es mucho más fácil, porque al final es lo que he dicho, consiste en un data logger que se conocen las emisiones que se han emitido durante este periodo de referencia. Entonces, recordemos, las instalaciones es un año natural o un ejercicio fiscal
Pero para los importadores, recordemos que ahora, hasta que no lleguemos al periodo definitivo, los trámites del CBAM se tienen que hacer trimestralmente. De modo que, ¿cómo se harían los cálculos? Por ejemplo, para este octubre de 2024, deberemos pedir los datos anuales del año 2023. Y cuando estemos haciendo los reports del año 2025, que todavía algunos son trimestrales, deberemos pedir la información del año 2024. Una vez lleguemos ya a lo que es el periodo definitivo, que como bien ha dicho Vanessa, el report por parte vuestra de los importadores va a ser anual, ya el periodo de referencia del titular de la instalación y de los importadores coincidirá. Es decir, a principios de año deberéis pedir, para hacer el report anual, deberéis pedir la información del año anterior. Entonces, ¿cuál es el procedimiento a seguir con el objetivo de calcular el factor de emisión de las instalaciones? Al final, si habéis hecho lo que es el trámite a la Comisión Europea, lo que os pide al final es el factor de emisión, que por ahora son los valores por defecto. El primer paso de todos, el más importante, es identificar aquellos códigos CN o también partidas arancelarias, es lo mismo, que son sujetas al alcance del CBAM. Una vez tengamos identificadas estas partidas arancelarias, lo que debemos hacer es identificar las instalaciones de dónde se han comprado estas partidas. Muy importante. A veces un operador o un fabricante puede tener distintas instalaciones. Un fabricante A puede tener la fábrica A1 a la China, la fábrica A2 en Japón y la fábrica A3 en Tailandia, por ejemplo. Para hacer los cálculos, se tiene que hacer los cálculos para cada una de las instalaciones. No es correcto hacer el cálculo de una instalación y hacer como un valor medio de las otras tres, o sumar datos. Cada instalación es un mundo y para cada instalación se deben hacer los cálculos. Muy importante esto. Luego, el paso 3 sería determinar la metodología a utilizar, lo que hemos dicho, la metodología estándar o el balance de masas. La tercera sería lo del registro de las emisiones, que como bien he dicho es poco habitual. Y ya pasaríamos ya al paso 4, que sería determinar la ruta productiva que sigue el producto que nosotros estamos importando. Es importante identificar la ruta productiva porque a veces un mismo código arancelario puede seguir distintas rutas productivas y cada ruta productiva interviene una serie de procesos o una serie de precursores. Que ahora definiremos qué significan precursores, que eso es justamente el paso 5. Si tenéis alguna duda de la ruta productiva, cuando habléis con la instalación, ellos os la van a decir, más que nada porque pensad que son especialistas en su proceso productivo y lo van a saber 100%. Entonces, el paso 5, como bien decía, sería la determinación de los precursores, que entendemos como precursor. El precursor se refiere a materia prima, como podría ser, por ejemplo, lingotes de acero, el uso de cal, lo que sería materia prima necesaria para hacer el proceso productivo. Y también serían los combustibles necesarios para hacer el proceso productivo. Es decir, si yo necesito calor para poder hacer una fundición, pues el combustible puede ser el gas natural, puede ser el gasóleo. Lo más habitual que os vais a encontrar es el gas natural. Así para que lo sepáis de antemano. Entonces, materia prima y combustibles es lo que entendemos como precursores. Entonces, identificado el proceso productivo y los precursores que intervienen en dicho proceso productivo, ya pasaríamos al cálculo de los factores de emisión de esta instalación, que, voy avanzando, existen dos factores de emisión, el directo y el indirecto. El factor de emisión directo sería, haciendo el cálculo, que de nuevo lo vamos a ver en el ejemplo práctico, teniendo en cuenta las materias primas y los combustibles. Esto sería el factor de emisión directo. Y luego tendríamos el factor de emisión indirecto, que el factor de emisión indirecto va asociado al consumo de electricidad del proceso productivo que tiene el producto que estamos comprando. Este factor de emisión indirecto no es necesario calcularlo. Se obtiene desde una base de datos acreditada que es de la Agencia Internacional de la Energía. Ahí encontré los factores de emisión de cada país, es decir, si yo tengo una instalación en China, el consumo eléctrico que tenga en esta instalación lo voy a multiplicar por el factor de emisión que hay del mix energético que hay en China y así obtendremos las emisiones. De nuevo, lo veremos en la parte práctica. Y ya finalmente, con el factor de emisión directo y con el factor de emisión indirecto, podemos hacer el cálculo de si yo importo X cantidad de producto y yo lo multiplico por este factor de emisión específico de la instalación, cuántas emisiones de CO2 equivalentes equivale y, por lo tanto, en el futuro periodo definitivo, cuando tenga que comprar los certificados de VA, cuánto me va a costar. Y estos son los 7 pasos a seguir, ya iremos uno a uno viéndolos. Entonces, el ejemplo que vamos a hacer aquí en directo es esta partida arancelaria que corresponde dentro de
la Created Good Category, que seguramente ya lo habéis visto cuando habéis hecho los registros del CBAM, pertenece a los productos de hierro y acero. Este en particular es de acero, pertenece a lo que es la fabricación del acero. Entonces, esto sería el paso 1, que hemos identificado que este código CN que yo importo efectivamente está sujeto dentro del alcance del CBAM. Por lo tanto, voy a tener que hacer los cálculos. Entonces, este producto, lo que vamos a hacer a continuación es efectivamente identificar de dónde proviene. Para este ejemplo, por ejemplo, hemos supuesto que este producto tan solo lo compramos a un operator, que operator se entiende como la compañía A, por ejemplo, y la instalación de donde yo lo compro solo tiene una instalación, por ejemplo, en China. De modo que tan solo tendríamos que hacerlo para esta instalación. Pero de nuevo, si por ejemplo tuviera 2 instalaciones, este cálculo que vais a ver a continuación lo tendríamos que hacer 2 veces, uno para cada instalación. No es correcto, la Comisión Europea no te va a permitir hacer abreviaciones, no, suposiciones. Se tiene que hacer para cada uno. A continuación vamos a identificar cuál es la metodología que tenemos que utilizar, que ya os puedo adelantar que en este caso vamos a utilizar un balance de masas. ¿Por qué razón? Porque todos los productos que el acero, como contiene carbono en su interior, porque al final el acero, ya sabéis, una aleación de carbono y hierro, este carbono que sale de la fábrica no se tiene que tener en cuenta, que lleva el producto a cero, no se tiene que tener en cuenta en el informe del CBAM. Se tiene que hacer la diferencia entre el carbono que entra y el que sale, y el resultado de esta diferencia es el carbono que vamos a declarar. Ahora lo vamos a ver en números. Entonces, determinación de la ruta productiva. Las rutas productivas para todos los códigos CN lo podéis encontrar en un documento publicado por la Comisión Europea que se llama Guidance for Installations Outside the European Union. Ahí vais a tener todos los códigos CN y todas las rutas productivas que pueden seguir estos códigos. Códigos CN quiere decir partidas arancelarias, es lo mismo, recordar. Para los productos del acero hay suerte, tan solo hay una ruta productiva que es la que podéis ver en pantalla. En principio, los productos de acero se obtienen a partir de acero crudo, que acero crudo lo veréis seguramente como crude steel, que al final no deja de ser las planchas de acero o las bobinas de acero o los lingotes de acero que se utilizan para, una vez que se funden y se le da la forma que se quiere, por ejemplo, para hacer tornillos mediante una fuente de calor como podría ser un combustible de gas natural, obtenemos lo que ya es el producto final. Entonces, veréis ahí una simbología de colores que abajo a la derecha de la pantalla he indicado qué significa y cómo deberemos proceder. Esta misma simbología es la que utiliza la Comisión Europea. En caso de que veamos un precursor, en este caso sería el acero crudo, y los combustibles en color rojo, significa que es una materia prima o un combustible que no entra dentro del alcance del CBAM, es decir, no es una partida arancelaria que entre dentro del alcance del CBAM, de modo que para hacer los cálculos, como veremos también a continuación, el factor de emisión para pasarlo a toneladas de CO2 equivalentes que debo usar puede ser un factor de emisión bibliográfico. Es decir, no puedo usar la fuente de datos como sería el IPCC, que ahí te dice, por ejemplo, 1 kilovatio hora de gas natural equivale a tantas toneladas de CO2 equivalentes. Y así ya podríamos hacer el cálculo. ¿Dónde tendremos el problema? El problema lo vamos a tener en todos aquellos elementos que sean de color verde. ¿Por qué? Porque son precursores, es decir, materias primas, combustibles, que también son partidas arancelarias que entran dentro del alcance del CBAM. El crude steel, el acero crudo, también es una partida arancelaria que entra dentro del alcance del CBAM. De modo que nosotros no vamos a poder multiplicarlo por un factor de emisión bibliográfico. Vamos a tener que multiplicarlo por el factor de emisión específico de la instalación donde se produce este acero crudo. Ahora lo veremos más adelante en números. Y esto es un poco lo que estaba adelantando. En el caso del acero crudo, para poder hacer las operaciones, deberemos conocer las toneladas que se han utilizado durante este periodo de referencia, que recordemos, para las instalaciones es de 1 año, serán datos anuales de producción, de toneladas usadas de producción, y el factor de emisión, en caso de que lo compremos fuera a un supplier, perdón, que la instalación compre este acero crudo a un supplier, este factor de emisión por el que igual lo vamos a tener que multiplicar deberá ser el específico de la instalación de donde se está produciendo este acero crudo. Ahora, si tenéis alguna duda sobre lo que estoy diciendo, no os preocupéis que con números se entiende mucho mejor y un poco el objeto de este webinar es enseñarlo con números. Lo que sí que sucede es que en caso de que este acero crudo lo produzcamos nosotros mismos en la misma instalación, un caso, por ejemplo, de que haya en una misma instalación 2 procesos productivos simultáneos que se complementan,
este paso no es necesario. Este factor de emisión lo vamos a calcular para nuestra propia instalación. Entonces, vamos ya a lo que son los números. Ahora ya pasaríamos a lo que es el paso 6, que sería calcular el factor de emisión directo, que recordemos, el factor de emisión directo es el que proviene de las materias primas y de los combustibles. Y lo que vamos a hacer, perdón, salto a la diapositiva anterior, para conocer las toneladas de CO2 equivalentes, lo que vamos a multiplicar es las toneladas usadas durante un año, porque recordemos, el periodo de referencia es anual, y lo multiplicaremos por su correspondiente factor de emisión. De modo que, por ejemplo, para los combustibles, si hemos utilizado 1000 metros cúbicos de gas natural en un año, yo lo multiplico por este 1,17, que sería un factor de emisión bibliográfico. Con esto ya te conozco las toneladas de CO2 equivalentes correspondientes al gas natural. Sin embargo, como podéis ver en pantalla, para el acero crudo, para estas 11.000 toneladas que he utilizado de acero crudo para producir esas 10.000 toneladas de productos de acero, que es el código CN que yo estoy importando, este 1,89 es un factor de emisión proporcionado por el proveedor de acero crudo y lo tiene que calcular él o lo podemos también calcular nosotros, pero para ello necesitamos preguntarle a él información. O sea, tenemos que ir un paso por encima de la cadena de valor. Entonces, no os preocupéis porque desde TIVA lo que tenemos son ya plantillas preparadas para directamente vosotros importadores enviárselas a la instalación a la cual estáis importando en inglés, evidentemente, para que se pueda entender a nivel internacional y facilitar esta recolecta de datos para que el cálculo sea mucho más sencillo para que lo podáis realizar. Está ya optimizada y preparada para ello, así que es una cosa a tener en cuenta. Entonces, lo que veis ahora también en pantalla es el resultado de las multiplicaciones. Lo que veis son unidades de CO2 equivalentes, de modo que el sumatorio de las emisiones directas serían estos 20.790 más 1.170, 21.960 toneladas de CO2 equivalentes. Lo que veis aquí de productos de acero, esas 10.000 toneladas, es la cantidad que produce anualmente esta instalación de ejemplo. Es importante tener en cuenta para calcular el factor de emisión directo, que ahora lo veremos al final de esta segunda parte del webinar. Entonces, calcular hacia las emisiones directas, vamos a hacerlo para las emisiones indirectas, que recordemos es el consumo de electricidad de la instalación del proceso productivo. Entonces, de modo que para combustible, gas natural, no hay que tenerlo en cuenta porque no entra dentro del alcance indirecto. Sin embargo, en caso de que tengáis un producto que entra dentro del alcance del CBAM, sí que hay que tenerlo en cuenta porque este factor de emisión de 5,47, por ejemplo, sería el factor de emisión correspondiente al consumo de electricidad del lugar donde se está produciendo el acero crudo, que se tiene que tener en cuenta. Y este factor de emisión os lo tiene que proporcionar el proveedor de acero crudo de esta instalación a la cual vosotros estáis comprando los productos de acero que hace. O en caso de que no lo tengan calculado, que puede suceder, pues, entonces se tendría que poner en contacto con esta instalación para poder calcularlo. Lo habitual es que la gente lo esté calculando más que nada porque esto ya lleva en marcha desde hace ya meses de que la gente ya se está poniendo las pilas, sobre todo China, y habitualmente lo encontraréis que está calculado, pero que sepáis que puede haber la posibilidad de que no lo esté. Entonces, dicho ya esto de estos dos precursores, por ejemplo, si en mi instalación donde yo estoy comprando se han consumido 15.000 kilovatios hora y lo multiplico por este 2,58, que este 2,58 proviene del factor de emisión nacional de donde está la instalación, por ejemplo, podría ser China, esto lo vais a encontrar dentro de la International Energy Agency. Es una base de datos que podéis consultar. Entonces, hacemos las multiplicaciones y hacemos el sumatorio, de modo que ya tendríamos el sumatorio de las emisiones indirectas, que tenéis aquí estos 98.870 toneladas de CO2 equivalentes. Y ya para cerrar el cálculo, vamos a hacer el balance de masas. El balance de masas se hace con las emisiones directas, ¿de acuerdo? Las emisiones indirectas no se tienen que tocar. Entonces, ¿cómo se hace un balance de masas? Es muy sencillo. Si yo sé este 0,04 es un factor de emisión que te dice la cantidad de carbono que tiene el acero crudo dentro y lo pasa directamente al equivalente de toneladas de CO2. De modo que si yo conozco las emisiones directas, que las hemos calculado, qué es lo que entra, y le restamos lo que sale, que sería de estas 10.000 toneladas de productos de acero que se producen anualmente, lo multiplico por este 0,04, esta diferencia nos da ya la cantidad de CO2 equivalente necesaria para hacer el cálculo del factor de emisión directo. En esto consiste en hacer el balance de masas. Veis que no tiene mucha complicación. Simplemente cogéis lo que
las toneladas y las multiplicáis por 0,04. Entonces, ¿cuál es el factor de emisión directo? Estos 21.560 toneladas de CO2 equivalentes lo divido por la cantidad anual producida de productos de acero de esta instalación, pues me da estos 2,16 toneladas de CO2 equivalente por tonelada de producto producido. ¿Qué significa esto? Eso significa que por cada tonelada que yo produzco en esta instalación y que yo importo como importador, se producen 2,16 toneladas de CO2 equivalentes de emisiones directas. Para hacer las emisiones indirectas haremos lo mismo, pero con estos 98.870 que hemos calculado previamente. Lo dividimos por estas 10.000 toneladas y tenemos este 9,89 toneladas de CO2 equivalente. Entonces, conociendo el cálculo del factor de emisión directo o indirecto, si hacemos la suma de los dos, obtendremos el factor de emisión total, que serían estos 12,05. Lo que hay ahora mismo, por ejemplo, cuando hacemos los trámites en la Comisión Europea, estos default values publicados sería, por ejemplo, este valor de aquí que nosotros hemos calculado. Y de hecho, para solventar la duda, imaginémonos, ¿vale?, que lo que hemos hecho es el cálculo no de los productos de acero, sino del acero crudo, ¿vale? Y hemos obtenido estos valores. Si me viniera un productor de acero que me compra mi acero crudo y me preguntase cuáles son mis factores de emisión de la instalación, yo los factores de emisión que debería proporcionarle a mi comprador sería el directo 2,16 y el indirecto 9,89. Así queda un poco más claro cómo deberíamos actuar en caso de nos encontráramos un precursor de color verde, que significa lo que hemos ido diciendo a lo largo del webinar. Son precursores que entran dentro también del alcance del CBAM y se tienen que calcular de esta manera, que de hecho podéis ver que los productos de acero es un producto que está en verde también. Entonces, si alguien nos pregunta los factores de emisión, tenéis que proporcionar esos dos que hemos calculado. Y con esto, lo que íbamos diciendo antes, de si yo, por ejemplo, he importado este código CN o partida arancelaria de este operador y de esta instalación y durante un trimestre yo he importado 1.000 toneladas, si yo lo multiplico por 12,05, obtendré 12.050 toneladas de CO2 equivalentes. ¿Qué significa? Que en un futuro a precio del carbono en el que yo tenga que compensar con créditos CBAM, que yo tenga que compensar estas emisiones, aún no se sabe el precio, aún no se sabe nada. Voy a tener que compensar estas toneladas de CO2 equivalentes durante este trimestre. Y esto un poco sería el cálculo. Ahora lo que voy a hacer, antes de darle el paso a Thais, voy a responder a algunas preguntas frecuentes más habituales que hemos visto a nivel de cálculo. Thais os responderá más a nivel aduanero. Entonces, nada que no hayamos dicho ya durante este webinar. ¿Cuántos Excel debo completar en la recolección de información para el cálculo de emisiones? Con lo que os he dicho, la plantilla esta que hemos preparado ya desde TIVA. Recordemos, cada Excel es para una instalación, porque el cálculo se debe hacer para cada una de las instalaciones a las cuales estoy comprando. No se debe hacer valores promedios, porque la Comisión Europea os lo va a tirar hacia atrás. ¿Qué son los precursores que aparecen en verde y aparecen en rojo? Recordemos, los que aparecen en verde son aquellos materias primas y combustibles que entran dentro del alcance del CBAM y, por lo tanto, se tiene que calcular multiplicando por un factor de emisión específico de la instalación. No se vale multiplicar por valores bibliográficos. Por lo contrario, el rojo son precursores, es decir, materias primas y combustibles que entran dentro que no entran dentro del ámbito del CBAM y, por lo tanto, los que aparecen en rojo se pueden multiplicar por un factor de emisión bibliográfico, por ejemplo, del IPCC, de la última guía. Y con esto ya os lo toman como correcto. ¿Qué periodo de notificación se debe utilizar para las emisiones? Lo he dicho. Durante el periodo de transición, los titulares siempre tienen que reportar la información de manera anual. O sea, los datos que os van a dar de toneladas utilizadas y también de toneladas producidas son datos anuales. Sin embargo, vosotros importadores tenéis trimestralmente que reportar. Y esto esta norma que parece un poco laxa, esto está en la guía de instalaciones Outside of the European Union. Lo podéis consultar aquí. Esto es más que nada porque cuando pasemos al periodo definitivo y ya vosotros tengáis que hacer las importaciones anuales, pues ya los periodos de referencia considerarán de manera anual. Pero por ahora se tiene que hacer así. ¿Qué sucede si el proveedor fabricante no me proporciona los factores de emisión? Lo que hemos dicho, si yo, por ejemplo, el proveedor de acero crudo no tiene los factores de emisión calculados, si yo quiero calcular el factor de emisión de la instalación a la cual estoy comprando, lo vamos a tener que saber sí o sí.
de modo que lo vamos a tener que hacer nosotros, porque al final la responsabilidad final y esto lo dice la Directiva Europea, la responsabilidad final de que se haga el trámite es del importador, no de la instalación. De modo que es muy importante ya entender la maquinaria y ir solicitando la información, porque aunque octubre queda todavía muy lejos, si ya podemos ir adelantando trabajo y superar estas primeras barreras, de modo que es mi recomendación para así evitar futuros sustos. Y finalmente, quedan 2 preguntas más. ¿Qué se debe hacer si los datos de emisiones del año anterior no están disponibles? Esto puede pasar, una instalación que no disponga de los datos más recientes, se puede usar los del año anterior. Es decir, si yo no tengo los completos, por ejemplo, para este octubre del 24, si yo no tengo los datos del 23, puedo usar los del 22. No hay problema. Y ya las 2 últimas, ¿cómo se determina el factor de emisión para la electricidad consumida? Recordemos, solo tiene que ser la electricidad del proceso productivo, muy importante. Si hay oficinas que no entran dentro del proceso productivo, esta electricidad no se tiene que tener en cuenta, solo del proceso productivo y multiplicado por un factor de emisión de la European Energy Agency. International Energy Agency. Ahí están todos los factores de emisión del mix general de todos los países. Y ya finalmente, si un bien cremado importado fue producido utilizando precursores de la Unión Europea, ¿se debe considerar esto en el cálculo? Se debe considerar. Es decir, si yo, por ejemplo, compro en China, pero China utiliza precursores que vienen de la Comisión Europea, de la Unión Europea, de los 27 países, da igual. Si tú compras a un país si tú compras a un país que no está dentro de estos EU27 o de la EFTA, entonces tú vas a tener que hacer la declaración del CBAM si compras este código CN fuera de estos países que he mencionado. Y ya finalizada esta parte, ya voy a dar paso a mi compañera Thais, de modo que voy a dejar de compartir pantalla y ella lo que os va a decir es preguntas frecuentes ya más a nivel aduanero. Gracias, Alejandro. Hola a todos. En primer lugar, presentarme. Soy Thais Baillo, formo parte, junto con Vanessa, del Departamento de Consultoría Aduanera y reiterar otra vez a todos los asistentes su interés en esta presentación. Por mi parte, me voy a ceñir en mi intervención a analizar y exponer las cuestiones que se han reiterado desde la entrada en vigor las medidas que nos han planteado los operadores y, sobre todo, en concreto, 3 cuestiones que sí que en un principio la interpretación era diversa, pero bueno, pues los organismos competentes, tanto la Comisión como el MITECO, se han solventado. Vuelvo a reiterar lo comentado por Marta al inicio, en el caso que consideres que alguna cuestión planteada no está muy clara o dada la casuística aduanera, que como sabéis que es variada, no la hemos analizado, si por favor poneros en contacto con nosotros o enviarlo por el chat y procederemos a contactar con vosotros para revisarlas. La primera cuestión que se plantea es el caso de si existen sanciones por el incumplimiento del reglamento MAF. Es evidente que a partir del 1 de octubre del 2023, a la entrada en vigor del reglamento, se tienen que declarar todas las emisiones implícitas en los productos sujetos al MAF, que son aquellos declarados en el anexo 1, y en caso de incumplimiento derivaría unas sanciones. Estas sanciones se regulan en el artículo 35, donde establecen los motivos de sanción, y el tipo de sanción en el artículo 16, que aquí en esta intervención no vamos a analizar, sino me voy a limitar a concretar solamente los 2 supuestos en los que procedería la sanción. Primero sería en el caso que el declarante informador no haya adoptado las medidas necesarias para cumplir con su obligación de presentar un informe MAF, o cuando el informe, aun cuando se ha presentado, esté incorrecto o incompleto y tampoco haya tomado las medidas necesarias para corregir el informe. En cuanto a la cuantía de la sanción, oscila, como imagino que sabéis la mayoría, oscila entre 10 y 50 euros por tonelada de emisión no declarada. En relación a esta pregunta, está la segunda pregunta, que qué plazos reconoce el reglamento para poder corregir o completar el informe presentado. Por defecto, la normativa establece un plazo de 2 meses para rectificar o completar.
Este plazo de 2 meses se computa a partir del final del trimestre de notificación, es decir, como un ejemplo, este segundo trimestre del 2024 finaliza el 31 de julio del 2024, por lo que el plazo de los 2 meses se computaría a partir de esta fecha. Ahora bien, la normativa flexibiliza este plazo para los 2 primeros trimestres, es decir, el cuarto trimestre del 2023 y el primer trimestre de 2024, que justamente sabéis que ha habido sucesivas prórrogas, permite una ampliación del periodo de rectificación hasta 31 de julio del 2024. Otra cuestión que sí que nos han planteado reiteradas veces es si se aplica el MAP a las mercancías devueltas. Como regla general, sabemos que el MAP solo se aplica a mercancías importadas originarias de terceros países. Por lo tanto, las mercancías que tienen origen en Unión Europea no les aplica. Aquí voy a matizar lo que se entiende por mercancías de vuelta, es decir, mercancías de retorno. Como sabéis, se regula en el Código Aduanero de la Unión en 2 artículos, el artículo 203 y el artículo 205. Se revisan lo que son los requisitos para considerar las mercancías de retorno. Las mercancías de retorno son aquellas mercancías que han salido territorialmente de la Unión y se vuelven a reintroducir con un despacho a libre práctica y con exención de derechos. El artículo 203 recoge como mercancía de retorno aquellas mercancías que se han exportado de la Unión Europea y aquellas mercancías que se han despachado a libre práctica, bien con reducción o exención de derechos en razón del fin particular al que van destinadas. En este caso, estas mercancías de retorno, que como sabéis la autoridad aduanera procederá a revisar si se cumplen todos los requisitos, que uno de ellos es que no hayan transcurrido 3 años desde la exportación de la mercancía hasta el despacho a libre práctica, sí que están exentas de la obligación de notificación, pero solamente en el periodo transitorio. ¿Por qué? Porque sí que hay que matizar que en el periodo definitivo está la obligación de notificar, pero no de incluir el volumen de emisiones. ¿Por qué? Porque se consignará 0 en el volumen total de emisiones implícitas a estas mercancías. Por otro lado, en lo que es la mercancía de retorno, contempla el artículo 305 del CAO, son aquellas mercancías que se introducen otra vez en el territorio aduanero, pero que se han reexportado previamente afectas a un régimen de RPA. ¿Esto qué quiere decir? Son mercancías que se han importado, se han transformado, no han pagado impuestos porque están afectas al régimen especial de suspensión y se han exportado y luego se reintroducen. En este caso no están exonerados de la obligación de notificación. ¿Por qué? Porque se trata de mercancías que no tenían origen Unión Europea. Otra cuestión es que sí que se ha planteado en el caso que se mantienen los operadores que importan pequeñas cantidades de productos MAF y nos plantean si están incluidos en el umbral de exención del mínimo de los 150 euros. Por regla general, los envíos con valor intrínseco total de las mercancías que no esté a 150 euros no están obligados a presentar los informes. Ahora bien, esto que inicialmente dio lugar a varias interpretaciones, ahora se ha aclarado por el organismo competente y hay que tener en cuenta que si un DUA tiene varias partidas y cada una de las partidas tiene un valor intrínseco que no excede 150 euros, pero el total sí que excede y está vinculado, asociado a un único documento de transporte, no podemos hablar de exención, sino que están obligados a la notificación con el informe. Ahora bien, en el caso que no estén asociados a un mismo documento de transporte y se hayan hecho envíos en el mismo día pero en distintos DUAs, entonces, y el valor de cada una de esas mercancías no excede de los 150 euros, sí que hablaremos de exención de la obligación de notificación. Por otro lado, sí que nos han planteado las empresas, y como indica la pregunta 5, empresas que son filiales y que están registradas cada una con un número de ORI diferente. Por regla general, como sabemos, las mercancías MAP se atribuyen a un declarante MAP a través de número de ORI. Este número de ORI es un número único a nivel europeo. Por lo tanto, los informes de las diferentes filiales
se harán por separado. No obstante, sí que se permite, sobre todo para agilizar los trámites, es que designen a un único representante aduanero indirecto para informar a nivel centralizado y representando a todas las filiales. Por esta misma razón, sí que se han planteado varias veces, como indica la pregunta 6, si un importador puede contar con varios representantes aduaneros indirectos. Sí, la respuesta es que sí. Es decir, un importador puede utilizar diferentes representantes aduaneros indirectos, pero con un matiz, que cada uno es responsable de las mercancías específicas que haya introducido en su declaración aduanera. Este último matiz es bastante importante. Por otra parte, es evidente que un importador puede utilizar representantes de aduanas diferentes, uno para declaración en aduana y otro para la notificación MAF. En este punto es importante distinguir si el importador que está obligado a la notificación MAF está establecido o no en la Unión Europea. Sin ahondar en el concepto de establecido, nos limitamos a lo que indica el CAU. Tenemos que un importador está establecido en la Unión Europea cuando tiene un centro de distribución, un domicilio fiscal en Europa. ¿Por qué hago esta diferencia? ¿Por qué? Porque hay que distinguir entre el importador no establecido en la Unión Europea, que como todos sabemos está obligado a designar a un representante aduanero indirecto, que en cualquier caso asumirá las obligaciones de información con la responsabilidad consiguiente. En cambio, un importador establecido en la Unión Europea puede designar a un representante aduanero indirecto que asuma estas obligaciones si está de acuerdo y tener, no obstante, también un representante para declaración aduanera y otro para notificación. Pero este último inciso solamente es aplicable para el importador establecido en un Estado miembro. Es evidente que si las empresas registradas con único ORI importan en distintos Estados miembros, deberán recopilar toda la información de las emisiones implícitas de todas las mercancías MAF importadas por esta empresa en cualquier estado y declararlas en el mismo informe. Sí que se ha planteado que si se debe de notificar en el marco del MAF mercancías que transitan por la Unión Europea. No. ¿Por qué? Porque sí, como hemos reiterado a lo largo de esta presentación, solo las mercancías que deben despacharse libre práctica en la Unión Europea están sujetas al MAF. Un punto interesante es el régimen de perfeccionamiento activo. Como todos sabéis, perfeccionamiento activo es cuando una empresa de un Estado miembro introduce en la Unión Europea mercancía de terceros para luego exportarlo a tercer país. En principio, como ni despacho libre práctica y esta mercancía no se comercializa en la Unión Europea, hay exención de obligación del MAF. Ahora bien, hay dos casuísticas. Puede darse el caso que la mercancía se importa, se transforma, se afecta al régimen de perfeccionamiento activo, pero no se ultima, es decir, que abandona el régimen de perfeccionamiento activo, bien por un despacho a consumo, es decir, pagando los derechos de importación aquí en España, o una libre práctica a cualquier Estado miembro. En este caso sí que estarían obligados a presentar la obligación del MAF. Otro caso específico que se da en alguna ocasión, en el caso que el producto resultante del régimen de perfeccionamiento activo no se llega a exportar, sino que se introduzca a través de despacho y libre práctica en la Unión Europea. En este caso puede ser que este producto final transformado no esté incluido en la relación del anexo 1 del MAF, no sea mercancía sujeta al MAF, pero en cambio las mercancías que se han utilizado para elaboraciones de producto final sí que están sujetas al MAF. Entonces, en este punto nos remitiríamos, habría que remitirse al artículo 6 del reglamento de ejecución, que especifica en este caso que habría que incluirse en el informe las emisiones implícitas en estos productos que se han utilizado para obtener las cantidades de producto resultante. Por último, una de las cuestiones que sí que nos han preguntado y yo creo que es bastante importante, y de hecho que mis compañeros la han vuelto a recalcar al inicio mi compañera Vanessa, es la obligación de verificación durante el periodo transitorio. Aquí vamos a insistir que no, que la verificación por parte de un organismo externo independiente solo es obligatoria a partir del 2026.
Con todas estas cuestiones, espero que estén claras. No obstante, y si surgiera cualquier cuestión por ejemplo, que no he hecho mención, el caso de incumplimiento en torno al crimen aduanero, también cabría hablar de obligación de notificación al MAP. Y no obstante, cualquier otra cuestión que no hayamos planteado o no haya sido suficientemente aclarada, sí rogaría que nos lo hicierais llegar a través del chat o contactéis con nosotros a través de la web de TIVA. Muchas gracias a todos. Por su parte, agradecemos no solamente a los asistentes, sino también a la Cámara y en concreto a Marta Rubio, la oportunidad que nos habéis brindado. Gracias, Tai, gracias a todo el equipo de TIVA. Estoy revisando un poquito los comentarios que las empresas nos trasladan. Tenemos mucha solicitud que quieren ver después el webinar. Deciros que lo vais a encontrar, os metéis en Cámara Valencia, en el portal internacional, en el apartado de vídeos, ahí colgamos todos los seminarios que vamos haciendo. Así que lo encontraréis con facilidad. Supongo que mañana ya estará disponible. Nos preguntan también por la ponencia. ¿La podremos compartir? Sí. Sí. Vale, perfecto. Pues agradeceros a todo el equipo de TIVA que hayáis podido compartir con nosotros este espacio de tiempo y de trabajo vuestro. Como veis, la ponencia de hoy era muy técnica. Sí que iba dirigida a un perfil de empresa que ya está presentando informes y que tiene dudas. Desde el Departamento Internacional de Cámara Valencia es cierto que recibimos mucha consulta. Lo trabajamos conjuntamente con TIVA y, bueno, pues fruto de todo esto es de donde van saliendo también todos estos seminarios. Quería resaltar, si os parece bien, que cualquier duda que vayan teniendo la pueden hacer a través del portal internacional en proveedores homologados. Directamente vais a TIVA y podréis acceder a ellos con total agilidad. ¿Os parece? Muy bien. Pues nada, agradecer en nombre de Cámara. No sé si TIVA quería decir algo más. Yo os pasaré también las consultas que vayamos recibiendo. Sí que es cierto que, como lo hemos dicho inicialmente, pues me imagino que las empresas verán posteriormente el webinar otra vez, harán sus cálculos que hemos visto aquí muy detalladamente y sobre eso ya nos volverían a plantear consultas. Así que, en nombre de la Cámara de Valencia, quería agradeceros a todo el equipo vuestra disponibilidad y que sigamos trabajando conjuntamente. Vale, gracias. Gracias, hasta luego. Buen día. Hasta luego. Hasta luego.